El mundo, como lo conocían, había sido arrasado. El rugir de las aguas, que no daban tregua, había devorado todo lo que existía. No era un simple desastre natural. El diluvio, como se le llamaba, fue el juicio de un Dios que había visto la corrupción de la humanidad alcanzar su clímax. La tierra estaba llena de maldad, y ante tal injusticia, solo quedaba una salida, el agua purificadora. Pero, entre toda la humanidad condenada, hubo uno que halló gracia ante los ojos de Dios: Noé. Él, su familia y un puñado de criaturas vivas fueron elegidos para sobrevivir, para preservar la semilla de la vida. Y así, cuando las aguas se calmaron y el sol finalmente comenzó a brillar en un cielo despejado, el mundo fue testigo de un nuevo comienzo. Las montañas emergieron de las profundidades del océano, y la vida floreció de nuevo en un escenario que parecía estar recién nacido. Noé, el hombre justo, se convirtió en el patriarca de una nueva humanidad. Con sus 3 hijos y sus esposas, junto con las especies animales, comenzaron a poblar la tierra una vez más. El ecosistema se rehizo. Las tierras que antes estaban bañadas por las aguas, ahora se llenaban de vida. Bosques, valles y praderas, todos cubiertos de un manto verde, se expandían hasta donde la vista alcanzaba. La promesa de Dios, que nunca volvería a destruir la tierra con agua, se les dio como un pacto. El arco iris en el cielo sería su señal de esperanza y de protección. La humanidad, ahora reducida a esta pequeña familia, estaba destinada a expandirse, a multiplicarse y a gobernar nuevamente sobre la creación. Este era un mundo unido, por primera vez, por la necesidad de reconstruirse y empezar de cero. La humanidad, que antes se había separado en divisiones y disputas, ahora compartía un propósito común: poblar la tierra y vivir en armonía con ella. Aún desconocían que, aunque el diluvio había dejado una nueva esperanza en el horizonte, las sombras del pecado y de la desobediencia seguirían acechando. Así, el ciclo de la humanidad comenzaba otra vez, pero con lecciones aún por aprender. Con el mundo rebrotando, Noé y su familia miraban hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. La promesa de un mundo unido parecía estar al alcance de la mano, pero los desafíos, como siempre, no tardarían en aparecer. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el rumbo de la historia, pues la misma humanidad que había sido restaurada, ahora se vería ante una nueva prueba: la tentación del orgullo y la rebelión. Los primeros días después del diluvio fueron de esperanza. La humanidad comenzaba a multiplicarse, las aldeas se formaban, las costumbres se instauraban y, sobre todo, la tierra se cubría nuevamente de vida. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el corazón de los hombres. El eco de las promesas divinas se fue desvaneciendo poco a poco, y la humanidad, unida por la necesidad de supervivencia, comenzó a aspirar a algo más grande: el dominio absoluto. La ambición de la humanidad, esa fuerza que había llevado a la creación al borde de la destrucción, se despertó con fuerza. Un hombre, o mejor dicho, un pueblo, decidió que ya no solo bastaba con sobrevivir. Querían más. Querían ser como Dios. Este anhelo llevó a un proyecto monumental, una torre que se elevaría hasta el cielo, tocando las puertas del mismo firmamento. La Torre de Babel, como sería conocida, no solo era una obra de ingeniería, sino un símbolo del deseo humano por alcanzar lo inalcanzable. La humanidad se congregó, con una sola lengua y una sola visión: hacer una ciudad y una torre cuyo pináculo llegara a los cielos. Era una manifestación clara del orgullo y la arrogancia de los hombres, quienes pensaban que podían desafiarnos, desafiar a la misma naturaleza. Seremos uno, decían, y nada nos detendrá. Pero lo que no sabían es que en su deseo de alcanzar el cielo, estaban ignorando las lecciones que el diluvio les había enseñado: la humildad y la obediencia a Dios. Mientras las piedras se apilaban una sobre otra, la torre alcanzaba nuevas alturas, pero con cada capa, también lo hacía la altivez de aquellos que la construían. En lugar de celebrar el poder de la creación divina, los hombres buscaban construir su propio reino, independiente de aquel que los había salvado del diluvio. Pero en su afán de construir una obra que los hiciera como dioses, desafiaron el propósito original de la humanidad: vivir en armonía con la creación y con Dios. Entonces, Dios, viendo el peligro de su arrogancia, intervino. No destruyó la torre, sino que dispersó a los hombres, confundiendo su lengua para que no pudieran entenderse entre sí. El sueño de una humanidad unida, que compartiera una sola voz, se desplomó como la torre misma. La ambición de los hombres, cegada por su orgullo, los había dividido una vez más. Babel se convirtió en un símbolo de la caída del sueño humano, una lección escrita en las páginas de la historia. El poder del hombre, cuando se vuelve contra Dios, no solo es efímero, sino también destructivo. La lección parecía clara, pero las semillas de la división ya estaban plantadas.
Mientras los hombres se dispersaban, buscando nuevas tierras y nuevos comienzos, el eco de su fracaso resonaba en sus corazones. La humanidad, ahora dividida en lenguas y culturas, comenzaba a entender que el verdadero desafío no era construir una torre que tocara los cielos, sino aprender a vivir en unidad bajo la voluntad de Dios. La Torre de Babel había caído, no solo en su estructura física, sino en el corazón de la humanidad. La arrogancia de aquellos que creyeron que podían alcanzar el cielo con sus manos había sido destruida, y ahora la humanidad estaba dividida, dispersa por toda la tierra, con lenguas diferentes que impedían la unidad que tanto habían buscado. El sueño de un reino común, bajo el mismo cielo, había quedado en ruinas, y en su lugar, las naciones comenzaban a formarse, cada una con su propio idioma y cultura. Sin embargo, el plan de Dios para la humanidad no había terminado. Si bien los hombres se habían alejado de su propósito, la intervención divina no era castigo, sino una oportunidad de redención. En medio de la dispersión, Dios comenzó a sembrar nuevas promesas. No buscaba la destrucción de la humanidad, sino su restauración. Fue en este momento que eligió a un hombre, uno que viviría como ejemplo de fe y obediencia en un mundo que comenzaba a olvidar su propósito original. Su nombre era Abraham. Un hombre que, en medio de un mundo que se alejaba de Dios, decidió seguirle, sin importar cuán grande fuera el sacrificio. No era un hombre perfecto, pero su corazón estaba dispuesto a escuchar la voz divina. Dios le habló de una promesa: «De ti haré una gran nación», le dijo, «y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, dejó atrás su hogar, su familia y su tierra, siguiendo el llamado divino, confiando en una promesa que no veía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La intervención divina, aunque en apariencia súbita, era en realidad un acto de amor, un llamado a restaurar el propósito de la humanidad a través de un hombre y su descendencia. Abraham emprendió su viaje, y a lo largo de su vida, enfrentó pruebas, sacrificios y dudas, pero siempre hubo algo que lo mantenía firme: la certeza de que Dios estaba con él. Las promesas de Dios, aunque tardaban en cumplirse, eran fieles, y con cada paso de Abraham, la intervención divina comenzaba a trazarse más claramente. Dios no solo interrumpió la historia de la humanidad para castigar, sino para redirigirla, para darle un nuevo rumbo, uno en el cual la esperanza y la salvación fueran posibles. Pero el camino no sería fácil, y las promesas de Dios llegarían solo después de momentos de incertidumbre y desobediencia. La humanidad, que había sido dispersada y dividida por su propio pecado, comenzaba a ver que, a través de un solo hombre, la unidad podía ser restaurada. Sin embargo, la intervención divina no se limitaría a Abraham. A lo largo de su descendencia, Dios seguiría guiando, corrigiendo y restaurando, hasta que la gran promesa se cumpliera, y la humanidad finalmente viera el cumplimiento de la salvación prometida. El mundo, una vez más, se encontraba dividido. La Torre de Babel, el sueño de una humanidad unida, había caído bajo el peso de su propia arrogancia. Las aguas del diluvio habían desaparecido, pero la semilla del orgullo en el corazón del hombre aún persistía. En lugar de aprender de su fracaso, los descendientes de Noé se separaron cada vez más. La promesa de unidad que había comenzado con una familia, que se multiplicó en naciones, ahora se veía empañada por una creciente confusión. Cuando las lenguas fueron confundidas y las tribus fueron dispersadas, el hombre comenzó a sentir lo que realmente significaba estar separado, no solo de los demás, sino de la esencia misma de la creación. A través de esta dispersión, las antiguas tensiones no solo permanecieron, sino que se agravaron. Cada grupo adoptó su propia identidad, su propia cultura, su propio camino, sin la guía que Dios había ofrecido. La arrogancia que los había llevado a la torre ahora los llevaba a guerras y conquistas, sin entender que la verdadera grandeza no era la que se construye con las manos, sino la que nace en el corazón. La confusión no era solo lingüística, sino también espiritual. El hombre, que una vez había caminado en el jardín en perfecta armonía con su Creador, ahora caminaba por un mundo lleno de ruido y caos, incapaz de entenderse a sí mismo, y mucho menos a su prójimo. Pero lo más devastador de todo era que, al separarse, el hombre también se alejaba de la voluntad de Dios. En su búsqueda de poder y gloria, olvidaron que el propósito original de la humanidad era vivir en comunión con Él y entre ellos. Sin embargo, en medio de la confusión, la promesa divina seguía viva. Dios no había abandonado a la humanidad, y aunque sus caminos se veían distantes, Él seguía buscando maneras de restaurar lo perdido. La dispersión de las naciones no fue el fin del plan divino, sino un preludio de algo más grande, la oportunidad de redimir al hombre a través de nuevas alianzas, nuevas generaciones, y finalmente, una restauración completa que vendría en su debido tiempo. A pesar de la confusión y la división,
Los ecos de la promesa hecha a Abraham se mantenían en la memoria de algunos. Aquella promesa, que hablaba de un pueblo bendito, de una nación que sería luz para las demás, parecía lejana, pero seguía latiendo en el corazón de los que recordaban. Y mientras la humanidad se alejaba más de la verdad, Dios ya estaba preparando el camino para la unidad que solo Él podría traer. La dispersión de Babel no era un olvido, sino una preparación para algo aún más grande.